esta noche tenemos a un invitado muy especial que siempre deja un contenido educativo cada vez que lo entrevistamos. Así es, y es el geólogo Osiris de León. Nos acompaña esta noche. Muy buenas noches y bienvenido a nuestro espacio, que también es su espacio, Info por Dos. Buenas noches, Paul. Buenas noches, Dilenia. Buenas noches a todo el pueblo dominicano. Contento de estar conversando con ustedes en esta ocasión. Muchas gracias, Osiris. Tú sabes que Info por Dos es tu casa. Osiris, se ha dicho de que en la República Dominicana hay varias fallas tectónicas. ¿En cuáles lugares están ubicadas? La República Dominicana tiene 12 fallas sísmicamente activas. La primera en la costa norte, al norte de Puerto Plata y de Samaná. La segunda, más importante, pasa al sur de Santo Domingo, pasa por Barahona y por Jimaní. Y las otras 10 están en el territorio interior. Una pasa al norte de Santiago, que llamamos la falla septentrional. Otra pasa al sur de Santiago, que llamamos la falla de la Hispaniola. Otra pasa por San José de Ocoa y llamamos falla de Ocoa. Otra pasa por San Juan de la Maguana, llamamos falla de San Juan Los Pozos. Otra falla pasa por Bonao y llamamos falla de la Guácara Bonao. Otra falla pasa por la zona de Neiva y le llamamos falla de Neiva. Quiere decir que estas fallas son sísmicamente activas, pero de ellas solamente 2 tienen capacidad para producir terremotos de magnitud superior a 7. La de la costa norte, que es el límite de contacto entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa tectónica del Caribe, y el borde norte de la trinchera de los muertos, que se junta con lo que llamamos la falla de la Presqu'île o falla de Enriquillo, que fue la que provocó el terremoto del 12 de enero del año 2010 en Puerto Príncipe. Esas 2 fallas son las más peligrosas porque son las que tienen potencial para producir grandes daños, tanto en Haití como en la República Dominicana. ¿Entiende usted que el terreno de nuestro país estaría preparado para soportar un terremoto de gran magnitud? En la República Dominicana tenemos diferentes tipos de suelos y de rocas. Y podemos verlo con el comportamiento histórico de los terremotos. El terremoto del 12 de diciembre del año 1562 destruyó la ciudad colonial de Santiago, la ciudad colonial de La Vega, pero no destruyó la ciudad colonial de Santo Domingo. El terremoto de mayo de 1842 destruyó la ciudad colonial de Santiago, la ciudad colonial de La Vega, pero no destruyó la ciudad colonial de Santo Domingo. Esto quiere decir que en el Cibao tenemos un suelo arcilloso flexible que amplifica el espectro sísmico, multiplica las fuerzas sísmicas y destruye estructuras que no estén diseñadas y construidas con un criterio de sismo resistencia. Sin embargo, en Santo Domingo, de la John F. Kennedy hacia el Malecón, exceptuando la zona de los Prados y San Jerónimo, tenemos una roca caliza coralina de excelente calidad que la vemos en Naco, la vemos en Piantini, en Bellavista, en La Julia, en el Evaristo Morales. Y esa roca responde bien al momento de un terremoto, tal y como lo dice el Evangelio de Mateo en su capítulo 7, versículos 24, 25, 26 y 27, donde dice que el hombre prudente construye su casa sobre la roca y el hombre insensato construye su casa sobre la arena. Todo esto nos enseña que, dentro de lo posible, para que nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra escuela, nuestro hospital, nuestra torre sea sismo resistente, debemos preferir construir sobre la roca rígida porque allí responden bien. Vimos en Haití con un terremoto de magnitud 7 que 400,000 edificaciones colapsaron, incluyendo el Palacio Nacional, incluyendo la Catedral, incluyendo el Hotel Montana, incluyendo el Palacio de Justicia, incluyendo los ministerios. Sin embargo, todas las estructuras que colapsaron estaban sobre suelo blando. Todas las estructuras que estaban sobre roca se quedaron de pie, sin grietas, sin deformaciones y mucho menos sin colapso. En Haití, el 12 de enero del año 2010, se comprobó que el Evangelio de Mateo tiene toda la razón al decir que el hombre prudente construye su casa sobre la roca y que el hombre insensato construye su casa sobre la arena. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables de aquí del Gran Santo Domingo y del país en general? Las zonas más vulnerables en el Gran Santo Domingo son Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Las zonas más vulnerables en el resto del país son el Valle del Cibao. Desde Villa Altagracia hasta llegar a Montecristi tenemos suelos arcillosos
a veces calcáreos, que son esos suelos amarillos, a veces lateríticos, que son esos suelos rojos, y esos suelos son de mala respuesta sísmica. Sin embargo, en el Gran Santo Domingo tenemos una plataforma de roca caliza de buena calidad que se extiende hacia el este, pasando por Boca Chica, por San Pedro de Macorís, por La Romana, por Boca de Yuma, por Punta Cana, por Bávaro y llega hasta Nisibón. Toda esta plataforma de roca caliza permite que las ondas sísmicas de corte viajen a muy altas velocidades a través de esta roca y en consecuencia toda la energía elástica se consume en velocidad, no en amplificación. Pero cuando llegamos al suelo blando del Valle del Cibao o de los Prados y San Jerónimo o de Santo Domingo Norte, la onda se ralentiza, viaja muy despacio y la energía entonces la consume en amplificación y esa amplificación genera fuerzas tangenciales excesivas que muchas veces superan la resistencia máxima de los elementos estructurales verticales de nuestras edificaciones, como por ejemplo las columnas, y es ahí donde sobreviene el colapso. El terremoto de México en septiembre del año 1985 nos enseñó que las estructuras que colapsan durante los terremotos son las mal construidas sobre suelos de mala respuesta sísmica. Luego, el terremoto de Haití reconfirmó lo que ya habíamos aprendido con el terremoto de México. Y todo eso es coincidente, es 100% concordante con lo que establece el Evangelio de Mateo, de que el hombre prudente construye su casa sobre la roca y el hombre insensato construye su casa sobre la arena. ¿Qué deben hacer las personas durante y después de un terremoto? Uno de los temas más importantes es saber qué hacer antes, durante y después de un terremoto, porque la mayor parte de la gente no lee mucho sobre el tema de la sismicidad y cuando llega el terremoto se sorprende y entonces no sabe cómo reaccionar adecuadamente. Siempre es importante leer artículos en periódicos, en revistas o ver en televisión, en programas como este, qué hacer antes, durante y después de un sismo. Lo primero que debemos hacer en nuestra casa es colocar el gavetero paralelo a la cama, que quede un pasillo entre la cama y el gavetero, de forma tal de que si estando en la habitación ocurre un terremoto, nos colocamos en el piso, acostados, boca abajo, entre la cama y el gavetero. Si colapsa la losa de techo, va a colapsar sobre la cama y el gavetero, no sobre nosotros. Si estamos en la bañera, salirnos de la bañera para colocarnos en el piso, siempre a un nivel más bajo que la bañera. Si estamos en la cocina, debemos colocarnos en el piso, siempre a un nivel más bajo que la estufa, que la nevera, que el gabinete, para que cualquier objeto más grande, más alto, más fuerte, más robusto que nosotros, sea el que resista el impacto de la losa de techo que viene cayendo y no el cuerpo humano. Por eso es importante chequear primero el tipo de suelo donde vivimos. Y si sabemos que vivimos en roca, no tenemos que preocuparnos mucho porque sabemos que nuestra edificación va a responder bien el día que haya un terremoto. Pero si vivimos sobre suelo, debemos tomar medidas precautorias y enseñar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a todos los que conviven con nosotros en el hogar, qué debemos hacer al momento de un terremoto, porque muchas veces la gente trata de salir corriendo y encuentra en la calle mayor peligro del que hay dentro de la casa. En Haití se pudo comprobar con el terremoto del 12 de enero del año 2010 que mucha gente murió en la calle aplastado por un poste de tendido eléctrico, por un letrero que colapsó o un edificio que colapsó cuando su vivienda se quedó intacta durante el terremoto. Esto quiere decir que no debemos desesperarnos al momento de un terremoto. Y hay mucha información disponible en la web, mucha información disponible en revistas y en periódicos que nos enseñan qué debemos hacer antes, durante y después de un terremoto. Toda persona debe tener en su habitación al menos 2 botellitas de agua en cada esquina. Si hay un terremoto y usted queda atrapado en su habitación, esa agua puede ser la diferencia entre la vida y la muerte hasta que lleguen a rescatarle, porque una persona puede durar una semana sin ingerir alimentos, pero no puede durar una semana sin ingerir agua. El agua es fundamental en el hogar,
a la hora del terremoto, pero al mismo tiempo, toda persona que pueda tener en su llavero un pito, que lo tenga, porque el pito es la herramienta que nos permite avisar desde dentro de la estructura colapsada hacia afuera, donde están los rescatistas y socorristas, de que ahí hay una persona atrapada y que necesita inmediata ayuda. Osiris, antes había una tesis de que las personas durante un terremoto debían de pararse abajo del arco de una puerta o debajo de una mesa. ¿Cómo usted lo califica? En el pasado se tenía la errónea creencia que colocarse debajo del marco de la puerta protegía, que colocarse debajo de la escalera protegía, o que colocarse debajo de la mesa, debajo del escritorio o debajo de la cama protegía. Se ha demostrado en pruebas de laboratorio de que eso no se corresponde con la realidad, que estar debajo de una mesa, debajo de una cama, debajo de un escritorio al momento de un terremoto multiplica el riesgo de usted morir, porque si la losa de techo colapsa e impacta sobre esa mesa o sobre ese escritorio, el que está debajo queda aplastado. Sin embargo, si usted se coloca al lado del objeto alto, grande, fuerte, robusto que esté cerca de usted, cuando colapse la losa de techo, va a colapsar sobre ese objeto y no va a colapsar sobre usted. Lo importante es que si colapsa la losa de techo, nunca colapse sobre un cuerpo humano, que colapse sobre algún objeto grande, fuerte, resistente, robusto, que sea el que contenga la caída de esa losa de techo. Quiere decir que muchos mitos que teníamos en el pasado han pasado a la historia, porque con las investigaciones científicas de las grandes universidades de Estados Unidos y de Europa en la última década ha quedado evidenciado que estar debajo de la mesa o debajo de la cama o debajo del escritorio no es un lugar seguro, sino todo lo contrario, es un lugar peligroso, y que debemos estar al lado de un objeto grande en lo que llamamos triángulo de vida o triángulo de vacío o lugar seguro al momento de un terremoto. Se están construyendo en nuestro país muchas torres de gran magnitud. ¿Entiende usted que los ingenieros están preparando estas edificaciones para que puedan ser resistentes a algún fenómeno de esta naturaleza? En la República Dominicana existe el reglamento R001 para el diseño sísmico de las estructuras, el cual data desde el año 2011. Ese reglamento necesita ser actualizado para ponerlo acorde con las más recientes investigaciones científicas de diferentes partes del mundo. Ahora, lo primero que necesitamos completar en la República Dominicana es un programa de microzonificación sísmica, a los fines de que cada ciudadano sepa qué tipo de suelo hay en cada urbanización y pueda decidir si compra o no un apartamento, compra o no una casa, compra o no un lugar, un solar en ese lugar. De ahí que si tuviésemos a mano ya un plan de ordenamiento territorial con una microzonificación sísmica, entonces la gente podría preferir vivir en lugares de roca donde la respuesta sísmica es la ideal, y descartaría vivir en los suelos que amplifican el espectro sísmico. De ahí que es importante que cuando no se tiene esa información a mano, se pueda consultar con el Servicio Geológico Nacional o con la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones, o con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los fines de que entre todos tratemos de que las estructuras sean cada día más sismo resistentes. Pero definitivamente hay que reconocer, hay que admitir que no toda persona que está trabajando en el sector construcción entiende bien el criterio de la sismoresistencia y la diferencia de respuesta sísmica en un suelo flexible como la arcilla, en un suelo granular como la arena y en un material rígido como esta roca caliza que hay en la ciudad de Santo Domingo. Durante y después de algunos sismos hemos visto que se han cuarteado escuelas, hospitales y otras edificaciones tanto privadas como estatales. Retomando la pregunta anterior de nuestra compañera Anilza Reina, ¿qué tan preparados estamos para un gran sismo, ya que algunas de estas edificaciones son nuevas y otras son viejas? Lamentablemente en la República Dominicana no estamos tan preparados como quisiéramos estar.
Y eso hay que reconocerlo porque hemos heredado un estilo de construcción que nunca priorizó la sismoresistencia. Apenas ahora se está haciendo un esfuerzo extraordinario de llevar el discurso de la sismoresistencia a las universidades, a las escuelas y a las instituciones que manejan el sector construcción en la República Dominicana. Todo esto tenemos que verlo con mucha objetividad, sin ánimo de lastimar a nadie. Pero hay que reconocer que un temblor de magnitud 5.3 que ocurrió no hace mucho al este de la isla Saona agrietó escuelas. Una escuela, un hospital, una iglesia, una torre habitacional no debe agrietarse con un temblor de magnitud 5.3. Quiere decir que esa estructura estaba sobre un suelo flexible y no tenía un diseño sismoresistente, porque tenemos que recordar que la escala de Richter es una escala logarítmica y cada vez que subimos una unidad en la escala de Richter, la energía se multiplica 32 veces. Esto quiere decir que un terremoto de magnitud 8 es 32 veces más fuerte que uno de 7, es 1000 veces más fuerte que uno de 6 y es 32.000 veces más fuerte que uno de 5. Esto implica que cualquier tipo de estructura que vayamos a levantar en la República Dominicana debe hacerse con un criterio de sismoresistencia, sobre todo escuelas y hospitales. Escuelas porque allí están estudiando los niños que van a ser el futuro de la sociedad, y hospitales porque es allí donde van a ser llevados los heridos que resultaren de un próximo terremoto. En consecuencia, si hay una estructura que bajo ninguna circunstancia debe fallar al momento de un terremoto, es el hospital y es la escuela. Esas dos estructuras obligatoriamente deben ser diseñadas y construidas en la República Dominicana con un criterio de sismoresistencia. En Haití, en el año 2010, colapsaron 5.000 escuelas y en Sichuan, China, colapsaron 6.000 escuelas. Eso quiere decir que los diseños de esas estructuras han sido vulnerables. Pero al mismo tiempo, en el terremoto de México, en el año 85, muchos hospitales colapsaron, como colapsaron hospitales en Ecuador con el terremoto del 16 de abril del año 2016. Estamos en el deber y en la obligatoriedad de proteger a la sociedad, y eso implica que para escuelas, hospitales y torres habitacionales obligatoriamente debemos poner en práctica un criterio de sismoresistencia. Por último, Osiris, ¿cuáles han sido los terremotos de mayor magnitud que se han registrado en la República Dominicana? El terremoto más fuerte que ha registrado la historia de la República Dominicana a partir de 1492 fue lo ocurrido en Matanzas de Nagua el 4 de agosto del año 1946, que fue de magnitud 8.1 en la escala Richter, con una réplica 4 días después de magnitud 7.6. Quiere decir que en 4 días se produjeron 2 grandes terremotos con capacidad de devastación. Esto quiere decir que si en el presente se produjeran fenómenos de ese tipo, nos dejaría grandes destrucciones en las zonas costeras y en las zonas de suelos blandos. Todo esto es parte de una historia sísmica que nos enseña que donde ha ocurrido terremotos en el pasado, van a ocurrir terremotos en el futuro. Y el terremoto de mayor magnitud que hayamos podido registrar instrumentalmente debe ser el terremoto de referencia para diseñar escuelas, hospitales, iglesias, estadios, puentes y torres habitacionales. De ahí que el terremoto de referencia para la República Dominicana tiene que ser el de 8.1, ocurrido el 4 de agosto del año 1946, aunque el próximo terremoto no alcance esa magnitud. Pero tiene que ser el terremoto de referencia para diseñar estructuras robustas que resistan un terremoto de esa magnitud. Porque si ya en el pasado ocurrió uno de magnitud 8.1, eso quiere decir que en el futuro podría repetirse un terremoto de magnitud 8.1.